gallos que me anunciaban y yo que me despedía y yo que me despedía, me voy, que me coge el día, me voy, que me coge el día. El cambio de mi vida fue muy drástico en el sentido que yo en Tumaco estaba bien, tenía trabajo, además estaba trabajando en algo que me gustaba. Mi madre llega acá a Bogotá, yo creo que aproximadamente a sus 25 años. Ellos consideran que en la región no van a poder desarrollarse de la manera pertinente cuando a ti lo que te dicen es que desarrollarse es tener una vida en la ciudad. Llegué a Bogotá muy dolida por lo que me había sucedido, muy golpeada. Tú cuando vienes en condición de desplazamiento forzado pierdes todo, o sea, todo se quedó allá y tú tienes que abrirte un paso en la ciudad. El patrimonio cultural inmaterial son esas cosas que están por dentro de la gente, que son lo que los une, es lo que yo le digo el pegante de lo colectivo. Es de hecho la esencia de la diversidad humana en general. El fenómeno del desplazamiento en Colombia lo que ha generado es que haya movimiento cultural. La gente que se mueve y sobre todo estas culturas que son de herencia tradicional han tenido que migrar hacia las ciudades con todo su conocimiento, con sus prácticas gastronómicas, con sus prácticas sociales, con su manera de ser, de vivir el día a día, pero en un contexto distinto. Bueno, por un lado mi familia materna, mi madre es, bueno, toda mi familia materna es del Cauca, del Valle del Patía. Bueno, es una familia grande, 14 hijos tuvo mi abuela. Por otro lado, mi padre es de Tumaco, Nariño. Igual, mi padre una familia igual extensa. Mi padre, bueno, más bien como que él salió de Tumaco a los 15 años, se fue a viajar así como por toda Colombia y bueno, de alguna u otra manera terminó aterrizando acá en la ciudad. Y bueno, ya acá en la ciudad es donde ellos dos se conocen y en fin. Mi abuelo era como el médico del pueblo, entonces mi abuelo hacía mucho uso, por ejemplo, de las plantas, entonces mi madre siempre desde pequeña, como que acá en la ciudad reconoció muchas de las plantas que mi abuelo utilizaba en la región. Entonces como que siempre utilizaba esos mecanismos para curarme. Por otro lado también estaban los dichos y en fin, pero digamos que de manera directa no hubo nunca una conciencia en realidad de mi ancestralidad y yo creo que algo que no tuve ni siquiera claro y que para mí fue muy importante descubrir en este momento era el no comprender por qué la comunidad afro era una comunidad étnica. Para mí eso nunca fue claro hasta hace un par de años en realidad. Soy orgullosamente tumaqueño, vengo de la costa pacífica, de la perla del Pacífico. Vivo en Bogotá hace 17 años. Yo llego a Bogotá por un tema que casi no me gusta recordar, no me gusta tocar, pero bueno, soy víctima del conflicto armado del país. Tenía un proceso muy bonito en mi tierra, en Tumaco, donde veníamos trabajando en la zona rural, netamente hacia el río Mira. Con mi hermano y una organización que se llamaba en ese momento Renacer Negro, que luego pasó a ser lo que hoy es Esteros. Pues para nuestros amigos de la guerrilla en ese momento, ellos no vieron con buenos ojos este proceso y me declararon como objetivo militar en ese momento. Así que pues yo no podía darles ventaja porque ellos fueron en ese momento. Y hasta ahora Tumaco ha puesto muchos muertos al conflicto armado. Y si yo me hubiera quedado en el pueblo, pues obviamente en este momento no estaríamos contando esta historia, no estaríamos hablando. Todos tenemos derechos a vivir con dignidad. Aquí nacimos y vivimos y nos vamos a quedar.
A mí me gustaba mucho caminar desde donde yo vivía, en Tumaco, que era un barrio muy cerquita al apostadero naval, hacia el Puente del Morro. Entonces cuando yo caminaba, empezaba a pensarme, ¿no? A pensar Tumaco, a pensar la costa pacífica, a pensar la manera como ya se nos venía, digamos, vulnerando en los derechos. Entonces solía ir allá, a ese puente, para cantar, o sea, para matar un poco mi dolor. Es decir, que cuando yo me vengo acá, yo ya venía llena de dolores. ¡Qué bonita fiesta! ¡Ay, bendito! Pero esto se acabó ya. ¿Y quién es usted? Venimos de los grupos armados. Tienen que despejar este territorio. ¿Y por qué no vamos a ir si este terreno es de nosotros? Por favor, retírense. Es una orden suprema. Yo todo el tiempo desde pequeña pues estuve estigmatizada de alguna manera porque consideraba que ser afro era solamente esto, el color de mi piel que era distinto al de los demás niños, pero ya cuando comprendo, bueno, es una comunidad étnica, no soy diferente solo por el color de mi piel, sino porque hay unos valores, hay unos conocimientos ahí agregados que vienen de muchísimos años atrás, de regiones muy lejanas a estas porque vienen del África. Entonces cuando ya empiezo a comprender eso, cómo eso se conecta con toda una cultura, con una forma de vivir en realidad, digamos que fue un punto clave para eso, para despertar mi conciencia. Entonces ya digo yo, no, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces ya a través de esa pregunta empezaron como a llegar las respuestas y a irse hilando. Entonces llega Daira y ya le agrega eso, el tema integral, ¿no? Que no es solamente las prácticas artísticas, sino que la comunidad afro también tiene unos conocimientos en medicina ancestral, en la forma política, en el modelo socioeconómico. Entonces ya se aterriza completamente, es integral. La ley 70 habla del derecho a la autonomía, del derecho al ser afro, que es otra de las cosas que en este país no nos han dejado ser. Entonces, ese derecho al ser nos lleva a pensarnos una organización como ANDAE, que significa camino, y es abrirnos nuestro propio camino, ¿cierto? Luchar por nuestros ideales. También hemos usado la música y la danza como un vehículo para caminar y para dar a conocer, para comunicar lo que hemos vivido, lo que seguimos viviendo, las diferentes violaciones de nuestros derechos en la ciudad, todo lo que nos ha sucedido, tratamos de llevarlo a escena, al teatro, a la danza, y eso permite que la gente que está en la ciudad pueda entender mucho más qué es lo que nos ha sucedido a través del arte. Pero aquí hay muchísima gente, comadre. Sí, comadre, hay mucha gente. Esto no es como en el pueblo. Sí, comadre, estamos en Bogotá, comadre. Perlas del Pacífico es una fundación femenina, se encarga de trabajar con mujeres, cabezas de familia, víctimas del conflicto, las capacita, les califica su mano de obra para que se vuelvan productivamente mejor. Y con los niños jóvenes yo hago el proceso de la parte de la danza, la música. Chisme, hay chisme hoy, hay chisme hoy, hay chisme hoy, hay chisme hoy, al infierno me bajé, solo con mi escapulario, y al diablo le hice rezar el Santísimo Rosario, lo puse tan rezandero, que le quité la pereza, clarito le hice decir,
magnífica y en grandeza. Chisme, hay chisme hoy, hay chisme hoy, hay chisme hoy, hay chisme hoy. Esa es la propuesta que estamos haciendo desde Esteros. Hasta el momento, desde mi perspectiva, las políticas se han centrado mucho en la garantía de derechos humanos básicos, educación, salud, vivienda, alimentación, que es fundamental, pero falta avanzar, aunque ya se está haciendo. Es muy importante enfatizar el tema de construcción de la memoria de esas comunidades, reivindicar también las identidades y darles una posición importante en el nuevo contexto al cual llegan. Me parece que esa es una gran falencia que tienen las instituciones, el Estado. Tiene funcionarios de turno y los funcionarios se imaginan una propuesta de acción afirmativa para la población afro, negra, raizal, palenquera, residente en Bogotá y en todas las ciudades, pero se la imaginan única y exclusivamente en el escritorio. Se la imaginan dentro del ministerio, dentro de la secretaría, dentro de la oficina en la que están. Entonces tienen que ir más al entorno. Lo que hoy estamos hablando de acciones afirmativas, que entre otras cosas son bacanas, son muy buenas porque en el papel están planteadas, pero como todo lo que se hace para los negros, se hace pensando en un negro, pero no con conciencia de hombre negro, porque la conciencia de hombre negro es otra. Realmente aquí en Bogotá nosotros no tenemos un programa puntual. Tenemos unos diálogos y unas mesas de trabajo con el distrito, con el Instituto de Patrimonio y con la Secretaría de Cultura, buscando hacer alianzas para las comunidades que están aquí en Bogotá, pero siempre es a través de la institucionalidad distrital, no directamente. Necesitamos que desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Cultura se formulen sendos planes para el desarrollo de los estudios afrocolombianos en el sistema escolar y sendos planes para el fomento de la cultura afrocolombiana en toda su diversidad. No los hay, y los recursos que se asignan para lo que están haciendo hoy son sumamente pequeños. Lo que pasa es que lo afro tiene una gran visibilidad en términos culturales, tiene una gran fuerza cultural, y la resistencia que han hecho los afro históricamente para poderse mantener unidos como etnia, como colectivo humano, ha sido a través de la cultura. Una resistencia pacífica que de hecho es reconocida por la UNESCO como uno de los factores excepcionales mediante los cuales se le reconoce como patrimonio inmaterial de la humanidad a algunas de las manifestaciones afro. Los esteros son unos accidentes geográficos donde su vía es fluvial, pero son angostos, son calles angostas. Son unas calles angostas entre la geografía pues colombiana y geografía universal. Por estas calles angostas de ríos y mares emigraron y lograron la libertad muchísimos de mis ancestros, y ellos se iban comunicando con una arma, el arma más importante tal vez que tuvieron nuestros antepasados, que fue el tambor. Ellos se comunicaban a través del tambor. Y a través del tambor ellos hacían resistencia. Así es como yo me hago conocer en la ciudad, donde yo empiezo a cantar a través de una canción temas que tienen que ver con la tierra, temas que tienen que ver con los diferentes tipos de violencia, canciones que tienen que hablar, por ejemplo, de cosas que nos suceden en la vida cotidiana, canciones que transversalizan, digamos, al ser, como las canciones del homenaje a la vida que hago. Es como hay estos problemas. Tenemos miles de problemas, pero en medio de todo eso resistimos para que la vida continúe. La vida es un gran poema y que viva la vida.
La vida es un gran poema y que viva la vida. La vida es un gran poema, por eso voy a cantar. Con cada paso que pisas, mide si puedes llegar. La vida es un gran poema y que viva la vida. La expresión cultural inmaterial ha sido una forma de lucha, de rebeldía, de sobrevivencia frente a la alienación y la dominación, la hegemonización cultural ejercida primero por los españoles coloniales y luego por los españoles descendientes. Es importante protegerlo porque es lo que le ha permitido resistir culturalmente, sobrevivir culturalmente. Yo duré prácticamente, no sé, yo creo que 10 años de mi vida desde que entré al colegio, digamos 13. Entré al colegio a los 4 años y yo era la única niña afro, imagínate, en el colegio. Entonces yo hasta ese momento de mi vida yo no había comprendido que era tan distinta, ¿ves? Pero cuando yo ingreso a un colegio y todos los demás niños me ven y me veían así como, o sea, yo duré una semana así como aislada de todo el mundo, porque nadie me hablaba, ¿me entiendes? O sea, yo era distinta, entonces ellos no comprendían. Yo era una niña de 4 años y ahí es cuando surge precisamente eso. Entonces ya yo empiezo a hablar con los otros niños y decido eso, ser como ellas para no ser rechazada. Y así duré todo ese tiempo hasta los 16 años que salgo del colegio, a los 17 entro a la universidad y duró todo ese tiempo ahí como en ese limbo, como escondiéndome, como disfrazándome, ¿no? Era eso, disfrazándome, ocultándome para ser aceptada. Todavía hay mucho estigma, todavía hay mucho sentimiento de rechazo, sentimiento uy, no, este no es como yo, este es bulloso, este es sucio. Cuando esas casitas del Pacífico son impecables por dentro, esas cocinas, esa manera de brillar las ollas de ellos no la tiene nadie. Un domingo de madrugada, un domingo y amaneciendo, la muerte me vino a ver y en el saludo decía: oiga, Señor, vengo por usted. La espiritualidad afro es una línea de nuestra cultura que no ha sido muy explotada, no ha sido muy explorada, pero no está perdida. El día que nosotros logremos ese grado de madurez espiritual, vamos a entender muchísimos conceptos y muchísimas cosas de la vida. Es muy duro en un acto fúnebre, por ejemplo, es muy duro para nosotros los afropacíficos dejar a nuestro muerto en una funeraria a las 10 de la noche, salir de ella, el muerto se queda solo, volver al otro día a las 11 de la mañana para llevarlo al cementerio y todo ese resto de tiempo nuestro muerto solo ahí. No se vive el duelo. Nosotros no acostumbramos a vivir nuestros duelos fúnebres así. Entonces ustedes ahí nomás podrán entender toda la riqueza que hay únicamente en el tema espiritual y tomando solo el acto fúnebre. De madrugada, la muerte me vino a ver y en el saludo decía: oiga, Señor, vengo por usted. Bueno, por ejemplo, cuando escucho los tambores, yo no sé, es que es conexión directamente con la tierra. Yo siempre siento que la conexión del tambor ingresa desde acá, desde mi útero y se esparce por todo mi cuerpo y es fuerza, es vida y entonces también es de alguna manera descargar
descargarme para recargarme con esa energía, y entonces ya entra la importancia del tambolero. Entonces el tambolero es una persona espiritual y entonces esparce toda esta energía de vida que se puede conectar a través del tambor, toda esta vitalidad, porque es vitalidad, es energía positiva al máximo. Entonces es eso, es fluir, ¿no? Es fluir, es descargarse, es un ciclo así acelerado, descarga y recarga, descarga y recarga. Bueno, para mí el cantar es un reflejo del alma y de lo que siente uno como persona, ¿no? De lo que uno vive, de la vivencia. En nuestros pueblos y en mí, de manera personal, lo que yo hago es recoger la vivencia diaria de lo que está sucediendo. Esas son las canciones pues que hago, ¿no? Entonces cada canción que hago es una memoria, es una historia. Ya me voy yendo, me voy, que me coge el día, me voy, que me coge el día. Los gallos que me anunciaban y yo que me despedía, y yo que me despedía, me voy, que me coge el día, me voy, que me coge el día. Llevo 33 años aprendiendo a tocar bombo, todavía no lo sé tocar, ¿viste? Y en esos 37 años de proceso con el bombo y 37 años de proceso con la danza folclórica, obviamente uno ya logra comunicarse. Uno no solo lo aprende a tocar, sino que además de aprenderlo a tocar, aprende a proyectar para que los demás aprendan y sientan y puedan bailarlo y puedan interpretar lo que uno toca. Bueno, si yo me encontrara a una chica afro que también estuviese en busca de eso, de su identidad, y no solo si fuese afro, ¿no? Que fuese una chica cualquiera de Bogotá, porque todos tenemos una raíz y una conexión con la tierra, con nuestra ancestralidad, y si bien es con las comunidades indígenas del África, o es con las comunidades indígenas de Sudamérica, o de Europa, o de Norteamérica, le diría a todos los jóvenes más bien, que es necesario eso, partir de nuestra identidad, de nuestras raíces, porque es que detrás de todo eso, detrás de nuestros ancestros, hay un montón de principios, de respuestas que pueden ayudar a que nuestra vida mejore, y en la medida en la que nuestra vida mejora, mejora la sociedad completamente. Entonces, que si hay carencia, sí, hay mucha carencia, pero que si se están haciendo cosas también. Y de todos nosotros depende que se sigan haciendo, del amor que nosotros tengamos como país, del respeto que nosotros tengamos, de decir si este negro es tan colombiano como yo, este indígena es tan valioso como yo, y ellos me han dado mucho a mí también, y todos ahí sí somos Colombia y nos queremos mucho, y eso es fundamental. Ya el ministerio realmente se está preparando con el Ministerio para la Paz para hacer unos proyectos muy específicos y con enfoque diferencial para las poblaciones desplazadas y pues para todo el tema que nos va a tocar en el posconflicto. Entonces realmente allí vamos a tener mucha labor desde todo lo cultural, obviamente, porque sí consideramos que lo cultural va a ser la herramienta para todos estos diálogos de sanación y reparación de todas las víctimas, y pues entre todos estos están obviamente la población desplazada. Se hace mucho énfasis en el proceso de perdón, el proceso de olvido, el proceso de reconstrucción de la memoria sobre la violencia, pero el proceso de memoria se puede ampliar el concepto mucho más para cuando se hace reconstrucción de memoria, y ya no es del hecho violento que lo que ocurrió que me generó esta situación actual, sino ir un poco más allá, es cómo éramos antes de que nos pasara este drama, cómo éramos antes de que nos cayeran los paras, la guerrilla, el ejército, el que sea,
cómo era antes de que nos tuviéramos que desplazar y rescatar de ahí los elementos del patrimonio inmaterial que les sirven para recomponer su situación en el contexto actual. Es casi que hacer un proceso de memoria completo. Yo estoy convencido de que a las comunidades les queda mucho más fácil identificarse con los factores culturales de su tradición inicial a encontrar aquí en el contexto o en los nuevos contextos elementos un poquito artificiales o ajenos que los puedan generar esa cohesión. Entonces, claro, hay mucho por hacer, pero se puede. Cuando uno aprende de su historia, uno se concientiza de lo que uno es y también se concientiza políticamente de lo que uno es. Entonces, yo hago una invitación a la comunidad afrocolombiana, negra, raizal y palenquera a que fundamente su lucha en su historia. Y la invitación es esa, a que rescatemos lo nuestro. Yo sé que estoy convencido de que un llanero hace lo mismo con su hijo. Sí, aprenda de esto, baile lo de allá, pero hey, no se olvide de este joropito, mijo. No se olvide esta danza zapateada. ¿Viste? O sea, eso es lo que nos toca hacer, recuperar nuestros valores desde ahí, desde la base. Nosotros a nuestros hijos hay que enseñarles eso. Esa resistencia tan fuerte me hacen continuar sabiendo aún que puedo tener problemas, sabiendo aún que las cosas pueden empeorar si se quiere, pero esa misma resistencia me hace caminar, y caminar con la frente en alto, caminar sin miedo, porque lo único que he hecho es poner un granito de arena de lo que yo soy para aportarle a esta sociedad y a esta Colombia a la que tanto quiero. Yo no cambiaría nunca mi país por otro país. ¿Dónde nació Gualao? ¿Dónde nació Gualao? Gualao nació en Sansón, Gualao nació en Sansón. Gualao nació en Sansón, Gualao nació en Sansón. ¿Dónde fue se fue? ¿De dónde se despidió? ¿De dónde se despidió? De Guapihue que se fue, de Guapihue que se fue, de Guapihue que se fue, de Guapihue que se fue. Ay, no,